El día de hoy estaremos viendo, como ya lo dije en la matutina anterior, más acerca de la Torre de Babel y el nuevo orden mundial, nuestra segunda parte. Recordemos que estuvimos viendo cómo la Torre de Babel tenía ese paralelismo con el nuevo orden mundial. Estuvimos viendo cosas interesantes como que los habitantes de Babel querían inaugurar una nueva religión, querían inaugurar un nuevo reino. Pues hoy estaremos viendo más acerca de este tema, cosas muy interesantes. Así que sin más, bienvenidos. Y comenzaremos directamente con nuestro versículo para el día de hoy, que nos sigue hablando acerca del episodio de la Torre de Babel. Génesis. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Génesis 11:6. Pues aquí ya empezamos a ver más o menos lo que estábamos hablando el día de ayer, ¿no? Dice que vino Jehová y vio que aquí el pueblo era una, que tenían un solo objetivo, que tenían un propósito, como lo estuvimos viendo ayer, era construir esa torre para poder salvaguardarse de otro diluvio. Estaban en esa unidad, en ese ecumenismo, porque ya iremos viendo que a eso apuntaban. Todos estos, dice, tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, dice, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Habían comenzado esa obra, la obra de construir la Torre de Babel, y nada ni nadie los iba a hacer desistir de hacer eso si Jehová no ponía un punto final, porque si no, como vimos ayer, si Dios les hubiese permitido seguir con ese proyecto, pues todo habría acabado, absolutamente la humanidad hundida en la peor desgracia. La sierva del Señor nos comienza a decir, decidieron construir. Bueno, antes aclarar que esta cita que voy a leer es muy parecida a una de las que leímos el día de ayer, pero que también tiene algún otro matiz tan interesante y tan importante que debemos de conocer, porque realmente nos llega a ligar este tema que estamos hablando, esta comparativa que estamos haciendo con la Torre de Babel y el nuevo orden mundial. Decidieron, dice, construir una ciudad allí y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera, dice, la maravilla del mundo. Aparte de los objetivos que tenían ellos, que ya lo estuvimos viendo ayer, uno de los objetivos, pues querían que esa torre fuera una maravilla del mundo, que todo aquel que la viera se sintiera admirado por aquella cosa tan majestuosa que ellos llegaron a construir. Estas empresas, dice, fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Vamos viendo nuevamente el paralelismo tan impresionante. Dice que estos habitantes de Babel, aparte de lo que mencionamos al principio, ¿no? Que querían construir esa torre, que fuera una maravilla del mundo, algo que superara todas las expectativas, también, dice, fueron ideadas para impedir que la gente se dispersara, que ellos querían mantener la gente en su control, o sea, ellos querían hacerse un solo cuerpo, querían tener esa unidad entre todos, que es lo que va buscando hoy el ecumenismo, que es lo que va buscando hoy hacia donde nos están llevando a este nuevo orden mundial. Sabemos que el nuevo orden mundial, si no hay ecumenismo, no puede existir como tal. Por lo tanto, están luchando para que ese ecumenismo sea una realidad y hoy en día lo está llegando a ser, porque
las iglesias ya estamos viendo cómo están cayendo en esa trampa de Roma. Y nos habla de que, bueno, aparte de querer mantener esa unidad en un solo cuerpo, que es lo que nos dice hoy el ecumenismo, que es lo que nos dice el Papa, que hay que hacer un solo cuerpo, tal y como Cristo lo era con sus discípulos, ¿no? Y nos quieren llevar a hacer creer que eso es lo que los motiva. Y dice, y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. ¿Qué se quiere hacer con este nuevo orden mundial? Que abarque a todo el mundo. O sea, no solamente a unos pocos, sino que a todo el mundo pueda llegar y pueda participar de ese nuevo orden mundial. Y nos sigue diciendo, así dice, su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebres a sus fundadores. Vemos que iban buscando aquí, bueno, otro de los objetivos, ¿no? Ellos, ayer estuvimos hablando de hacerse un nombre, ¿no? Y estuvimos viendo lo que implicaba esa palabra en hebreo, todas las implicaciones. Una de ellas era hacerse famosos, ¿no? Ellos querían ser los líderes, ser aquellos que se les admirara, ¿no? Y aquí nos está diciendo. Así esa ciudad la querían convertir en la metrópoli de un imperio universal. ¿No suena un poco esta palabra de un imperio universal? Bueno, aparte de lo que ya estamos viendo, ¿no? Porque lo que se quiere hacer con todo esto de que están haciendo el nuevo orden mundial, si nosotros vamos viendo todo lo que hay detrás, como lo mencionaba ayer, como todo el mundo del ocultismo, la masonería, y no solamente el Vaticano, están unidos en este proyecto para llegar a hacer de ese nuevo orden mundial algo tan maravilloso, ¿no? Algo tan bueno supuestamente, para que la humanidad pueda ser una, para que se pueda acabar todas aquellas cosas que los desunen, ¿no? Yo quería aquí mencionar, cuando se refiere a que esa ciudad sería la metrópoli de un imperio universal, de un imperio mundial, bueno, y lo ponen, mira, la palabra que utiliza aquí ella es un imperio universal, pero bueno, ya entendemos a lo que se quiere referir, absolutamente con todo, ¿no? Con todo el mundo y con todo lo que el hombre que pretende creer que tiene el control, incluso del universo, ¿no? Y dice que quería que esa ciudad se convirtiera en eso, en esa metrópoli de ese imperio. Pues resulta que cuando nosotros hemos estado viendo acerca de este tema, del ecumenismo, del nuevo orden mundial, de todo esto que al final son uno solo, hemos visto que el Vaticano, Roma, ha estado trabajando, y hoy lo vemos más claro que nunca, para que ese tercer templo de Jerusalén pueda ser nuevamente levantado y que esa ciudad de Jerusalén pueda otra vez tener ese renombre, pueda otra vez ser ese punto donde los ojos del mundo estén puestos en ellos. Lo que va buscando es que el mismo Vaticano se traslade a ese tercer templo que construirán muy pronto y que de ahí pueda estar esa metrópoli, ahí pueda estar ese punto del nuevo orden mundial, de esa nueva religión que quieren instaurar, de ese ecumenismo. Quieren convertirlo, como dice aquí, en ese centro de ese nuevo orden mundial. La magnífica torre dice que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinado a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Vamos viendo más cosas aquí, que dice que esa magnífica torre debía alcanzar hasta los cielos. Querían llegar, bueno, no sé qué tan alto, pero a algo que pudiesen al menos salir y ver qué había más allá, ¿no? Ya veremos otra cita de Elena White que nos habla cuál era otro de sus objetivos con esto. Y debía de ser un monumento, dice, de poder, de sabiduría de sus constructores para perpetuar su fama así a las últimas generaciones. Ellos querían que esto se extendiera por todo el tiempo posible. Y estamos mencionando esto del tercer templo, ¿no?
una y otra vez que se está trabajando para que se pueda construir y para que vuelva a ser ese majestuoso templo que en épocas pasadas tuvo tanta fama, ¿no? Y fue tan maravilloso y que el mundo quedaba tan extasiado con la belleza que tenía. Y esto es lo que se quiere hacer hoy en día con el tercer templo de Jerusalén, lo que el Vaticano, lo que los mismos judíos están queriendo que el tercer templo sea un monumento de poder, donde el Vaticano va buscando instaurarse ahí, está buscando poner todo su poder nuevamente ahí, porque acordémonos, como ya hemos estado mencionando, como los mismos judíos fueron los que han creado el catolicismo, de ahí mismo ha salido todo eso, pues quieren volver a ponerse ahí y mandar nuevamente, quieren que sea un monumento de poder y de sabiduría, ser admirados y que el mundo les adore, que el mundo adore a esa bestia, tal y como lo dice Apocalipsis, porque al final eso es lo que van buscando, preparar ese nuevo orden mundial, preparar ese tercer templo para poder recibir a quién. ¿Cuál es el objetivo que estuvimos diciendo ayer que estaban ellos haciendo? Pues recibir al anticristo, recibir a ese falso Mesías que viene haciéndose pasar por Cristo, a su verdadero Dios, porque ese es el Dios a los que ellos adoran. Lamentablemente hay gente que ni tan siquiera sabe, ni tan siquiera se entera. Muchos de ellos, pobrecitos, están engañados, como ya lo vimos aquí, pero otros porque realmente no se quieren enterar, porque la verdad se les pone enfrente y aún así la rechazan. Y también hay algo interesante en esto que mencionábamos aquí, acerca de cómo esa torre de Babel y esa ciudad que querían construir ahí y los objetivos que tenían, que era de poder hacer un imperio universal, que de ahí pudieran mandar a todo el mundo. Yo creo que todo el mundo, o al menos la mayoría, sabe acerca de esta película, Star Wars, La Guerra de las Galaxias. Es una película muy conocida. Pues esta película tiene muchas partes, viene desde hace muchísimos años atrás. Y resulta que hace unos pocos años atrás, han hecho una nueva saga acerca de ello, ¿no? Pero que más o menos mantiene siempre el mismo formato. Resulta que están los malos, como mencionaba anteriormente, y estos malos, en las primeras películas, se hacían llamar el Imperio. ¿Y qué es lo que querían hacer? Querían que ese imperio universal gobernara absolutamente todo. Querían ellos ser los amos y señores de todo. Y en las primeras 3 películas nos va narrando cómo este imperio querían construir un monumento de su poder, una arma tan letal, indestructible, para que todo aquel que no estuviese de acuerdo con lo que ellos dijeran, pues fuesen eliminados. Ese era uno de sus objetivos. Querían construir un monumento de su poder. Iban buscando. Sabemos que Hollywood está gobernado por el enemigo, ¿no? Y él va influyendo en aquellos escritores. Y ya hemos visto que muchos de los escritores de estas películas pues tienen conexiones con el mundo espiritista o con la masonería. Y bueno, y el diablo les va mostrando cosas que él sabe y cosas para que la mente del mundo, la mente de las personas pueda ser controlada. Pues esta película que ha sido tan famosa durante mucho tiempo y que lo sigue siendo hoy en día, pues ya nos venía a dar un poco de paralelismo entre esa guerra entre Cristo y Satanás. Y bueno, iba haciendo unos cambios de papeles y de cosas que ya en su futuro estaremos hablando un poco de esto, porque realmente es muy interesante lo que se plantea ahí, cómo el diablo viene, lo plagia todo y lo pone al revés y lo pone, bueno, hace solo una confusión para que la mente del humano pueda captar solamente a lo que él le interesa. Pero resulta
que bueno, tenían ese imperio, ¿no? Y hablamos de que querían hacer un monumento de su poder. Y si vemos aquí, traje lo que era el logo del imperio, y es interesante lo que nos muestra aquí. Vemos a esa ruedita que nos muestra aquí en este logo, y en medio vemos algo muy interesante. Si yo lo veo, yo distingo ahí algo parecido al símbolo del sol, ¿no? Como ya lo hemos visto en otras ocasiones, algo parecido al sol. Y el día de hoy, si nosotros vemos cuál es la marca de poder, cuál es la marca de esa bestia, cuál es lo que ellos quieren imponer, es ese día del sol, el domingo, ¿no? Como marca de ellos. Sabemos que el sábado es el día del Señor, es su marca, es su sello, pues ellos quieren imponer al mundo su marca, la marca de su poder, ese día del sol, el domingo, el Sunday. Nos quieren imponer esa ley dominical. Y todo va relacionado, o sea, y en cuántas películas y en cuántas series no nos van mostrando cosas parecidas a esto. Y también en las nuevas películas que se ha sacado Star Wars, la nueva saga, los malos ya no se hacen llamar el imperio, sino que se llama la Primera Orden. No sé si ya va sonando esto nuevamente a esos paralelismos, ¿no? que Hollywood siempre nos saca, que nos va metiendo ahí sutilmente. La Primera Orden, no dirá la Nueva Orden, pero dice la Primera Orden, el nuevo orden mundial. Bueno, ya vemos, si nosotros vemos las películas estas o las hemos visto, ya vemos que todo va por ahí, que hay una resistencia, un pequeños pueblos, personas que se unen para ir en contra de ellos. Pero bueno, no voy a hablar tanto de esto hoy, porque a lo que quiero llevar es a ese paralelismo, ¿no? que nos está mostrando. Y resulta que el logo de esta primera orden que nos llama la atención, que también los nombres que van buscando, ¿no? Aquí ya estamos viendo un hexágono, pero que en medio de este hexágono tenemos también a algo parecido al sol. Bueno, la Primera Orden se deriva un poco de ese imperio, ¿no? Y bueno, si antes teníamos la imagen la marca que ellos tenían, su logo, pues ahora vemos que el otro viene un poco parecido, pero con cambios, ¿no? Pero que igualmente vamos viendo cómo nos están introduciendo esas imágenes. Bueno, era un dato curioso, curioso no, sino que otro paralelismo, ¿no? Como lo que nos van mostrando las películas para que la mente humana vaya captando lo que ellos quieren, ¿no? Lo que ellos quieren para poder controlarnos. Y al fin y al cabo, el objetivo de Hollywood es controlar a la gente, y también que lo hace porque todo el mundo está atrapado con esto, ¿no? Pero continuemos con nuestra lectura. Nos habla de que los moradores de la llanura de Sinar, dice, no creyeron en el pacto de Dios que prometía no traer otro diluvio sobre la tierra. Pues Dios les había dicho que nunca más los iba a destruir por un diluvio, pero resultamente que creyeron que Dios era mentiroso y no le creyeron. Muchos de ellos, dice, negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a la acción de causas naturales. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Quién es el que ha estado instigando para que la gente deje de creer en Dios? Aunque la gente no lo crea que sea así. No es el mismo Vaticano, no es la misma Roma esa que viene de tiempos antiguos, porque al final todo viene de esa Babilonia, ¿no? No es esa Babilonia que ha estado haciendo todo para que la gente deje de creer en Dios, con todas las cosas que se ha hecho. Porque la misma teoría de la evolución, ¿quién la creó? O sea, ¿quiénes son los que estuvieron detrás de esto? Ya en las conferencias estuvimos viendo algo acerca de esto, ¿no?
Y entonces resulta que entre estos habitantes de Babel, pues había personas que no creían en Dios, que no creían en la existencia de Dios. Se habían encargado, muchos de ellos, de hacer creer esto a la gente. Entonces explicaban el diluvio como causas naturales, ¿no? ¿Y qué pasa el día de hoy? Se intenta explicar todas aquellas cosas, evidencias que se van encontrando del diluvio, evidencias que se van encontrando de todo lo que narra la Biblia, se intenta explicar como cosas naturales, ¿no? Pero no como algo de la intervención de Dios. Y otros, dice, creían en un ser supremo, que habían destruido el mundo antediluviano y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. Y aquí ya vamos viendo que hay una mezcla, ¿no? Entre personas que creían en Dios, entre personas que no. Y bueno, había una mezcla de ideas, como lo dijimos en la matutina pasada. Como pasa hoy en día, todos los que están tratando de unirse a este nuevo orden mundial, pues tienen cada uno sus diferentes tipos de creencias, pero quieren dejar al lado todo eso para construir un mundo mejor. Lo estuvimos viendo en el escrito que ayer mostré, ¿no? Acerca de los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible, esa Agenda 2030, todo eso que están hablando acerca para que el mundo pueda recuperarse del cambio climático, de todo este asunto que ellos mismos han creado, ¿no? Uno de sus fines, dice, al construir la torre, era el de alcanzar seguridad si ocurría otro diluvio. Eso era uno de sus objetivos, ya lo mencionamos ayer. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada de lo que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda la posibilidad del peligro. Y buscaban razonamientos, ¿no? Cosas que realmente parecían imposibles, mas sin embargo ellos querían que fuera posible y empezaban a idear cosas. Y al poder ascender a la región de las nubes, dice, esperaban descubrir la causa del diluvio. Otra de las razones por lo que ellos querían llegar hasta la región de las nubes, nos habla aquí de que esperaban descubrir cuál era la causa del diluvio. Porque acordémonos que antes de que ocurriera el diluvio no había llovido nunca. Y por lo tanto la información que ellos tenían acerca de una lluvia, ¿no? De ese diluvio, era poca. Y buscaban constantemente el poder descubrir cuáles habían sido esas causas. Como muchos no creían que era Dios o que Dios existía, pues buscaban su sabiduría humana, ¿no? Toda la empresa, dice, tenía por objeto exaltar aún más el orgullo de quienes la proyectaron, dice, apartar de Dios las mentes de las generaciones futuras y llevarlas a la idolatría. Todo su objetivo era apartar las mentes ¿de quién? De Dios, y llevarlas a ese punto de idolatría, llevar a ese punto de que adoraran y de que creyeran lo que ellos querían, lo que ellos estaban fundando en ese momento, ese imperio universal que querían crear para que todo el mundo viniera y les rindiera pleitesía. Lo que está pasando hoy en día con todo lo que el ecumenismo, con todo lo que el Vaticano, con todo lo que este nuevo orden mundial nos quiere hacer ver. Muchos, dice, se apartan de las simples enseñanzas de la Biblia y construyen un credo a partir de especulaciones humanas y fábulas agradables. Pues, ¿qué pasaba? Al irse de las enseñanzas de la Biblia, tal y como son las enseñanzas en la Biblia, pues van construyendo sus credos, dice aquí, a partir de especulaciones humanas y fábulas agradables, a partir de las cosas que ellos quieren hacer ver a la gente, a partir de aquellas cosas que complacen sus deseos, porque lo que hoy en día hacen muchas religiones, acomodando todo lo que ellos quieren para poder seguir haciendo sus cosas, para que nada les restrinja el dar rienda suelta a sus deseos carnales, pues eso es lo que estaba pasando también en el tiempo de la Torre de Babel. Los planes de los constructores de la Torre de Babel, dice, terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo sirvió
para conmemorar su locura. Pero los hombres siguen hoy el mismo sendero, dice, confiando en sí mismo y rechazando la ley de Dios. Es el principio que Satanás trató de practicar en el cielo, el mismo que siguió Caín al presentar su ofrenda. Hay constructores de torres en nuestros días. Los incrédulos formulan sus teorías sobre supuestas deducciones de la ciencia, dice, y rechaza la palabra revelada de Dios. Pretenden juzgar el gobierno moral de Dios y desprecian su ley y se jactan, dice, de la suficiencia de la razón humana. Y si no se ejecuta enseguida la sentencia para castigar una mala obra, el corazón de los hijos de los hombres se dispone a hacer lo malo. Y ella aquí ya nos va haciendo una comparativa con el tiempo en el que ella estaba viviendo, pero que al mismo tiempo se aplica a lo que hoy estamos viviendo, que hoy en día se está haciendo lo mismo, se están construyendo torres. Ya lo hemos visto nosotros con lo que hemos estado analizando acerca de este tema de la Torre de Babel. Hoy en día se busca el mismo objetivo, rechazar la ley de Dios, imponer sus nuevas leyes, leyes que vayan de acuerdo con lo que ellos quieren. Ese es el objetivo que tiene el nuevo orden mundial, uno de los tantos. Apuntan, dice, a su torre como una forma de subir al cielo. Labios elocuentes, dice, enseñan que el pecado no morirá, que la salvación se puede obtener sin la obediencia a la ley. Si los profesos seguidores de Cristo aceptan el estándar de Dios, los llevaría a la unidad, dice, pero mientras la sabiduría humana sea exaltada por encima de la santa palabra de Dios, habrá divisiones y disensiones. ¿Y qué nos dice el ecumenismo hoy? ¿Qué es lo que nos están tratando de influir? ¿Qué es lo que nos están tratando de decir? Aquí nos está hablando ya, dice el Señor, que el Señor, si se aceptara el estándar de Dios, si se aceptara la Biblia tal cual es, habría esa unidad de la que tanto ellos hablan. Pero es que ellos no quieren esa unidad en Cristo. Ellos no quieren seguir la palabra de Dios tal cual es, porque en realidad ellos no obedecen a Dios, obedecen a su otro, a su amo, al diablo. A ese es el que van buscando engrandecer, no al Dios, aunque aparentemente parezca que sí, ¿no? Y toda su sabiduría humana, todo lo que ellos han creado, intentan ponerlo por encima de la Biblia de Dios. ¿Por qué el Vaticano ha cambiado los 10 mandamientos? Porque no son los mismos que están en la Biblia. ¿Quién le dio autoridad a hacerlo? Y muchos dirán, pues Pedro. Pues de ahí viene el pontificado, ¿no? Supuestamente, cuando leen la Biblia lo más mal que pueden, o dejan que se las interpreten, bueno, como las interpretan, ¿no? Pero sabemos que la palabra de Dios dice que es eterna y que permanece para siempre, y así lo dice. Por lo tanto, todo lo que sale ahí no puede cambiar. Su ley es eterna, la creó para nosotros, para salvaguardarnos. Ese es el objetivo que tiene Dios, porque sabe que el corazón humano siempre tiende al mal. Tenemos esas tendencias pecaminosas, por lo tanto, nuestros pensamientos siempre son de continuo al mal. Si no existiera esa ley, si no existiera Dios que nos está constantemente pidiendo esa obediencia, pues bueno, ya estamos viendo los resultados hoy en día, ¿no? Todo el mundo que se aleja de Dios, ¿qué pasa? El caos. Todo lo que hay en este mundo, el mundo está llegando a un punto de desenfreno impresionante, pero porque se ha abandonado a Dios, porque se ha abandonado su ley. No hay ya restricción. La confusión existente, dice, de creencias y dominaciones conflictivas está adecuadamente representada por el término Babilonia, cuya profecía se aplica, dice, a las iglesias amantes del mundo en los últimos días. Pues esa Babilonia, que vemos que viene de Babel, estamos viendo aquí de Babel, de esa confusión, aunque, sí, bueno, como decimos, si ya hemos visto conferencias anteriores, resulta que el término Babel, que significa confusión y que de ahí viene Babilonia, al principio su significado original no era ese. Estuve leyendo uno de los, cuando estaba preparando el tema, uno de los escritos de los pioneros, y va hablando acerca de este tema también,
Babel, antes de transformarse en ese significado que hoy en día conocemos, que es confusión, ¿no? Porque Dios ahí confundió la lengua, el lenguaje, para que no pudieran seguir construyendo lo que querían hacer. De esa manera destruyó sus planes en ese momento, pero vemos que no se quedaron quietos, porque luego todo eso que ellos querían hacer fue pasando de generación en generación y al final pues están volviendo a esas mismas ideas. Pero resulta que la palabra Babel originalmente significaba puerta del cielo. Y nos suena un poco esta palabra con Betel, que tiene el mismo significado. Vemos que estaban buscando también esa puerta del cielo. Al final, ¿hasta dónde querían llegar? ¿Qué era lo que querían hacer? Bueno, ya en los misterios de Babilonia se hablará más en profundo acerca de este tema. Pero bueno, hemos visto ya cosas interesantes sobre esto, que realmente nos sorprende cómo lo mismo que fue, como dice la palabra de Dios, es lo mismo que será. Dios nos ayude para que todas estas cosas que nosotros sabemos, para que todo lo que Dios nos manda a que revelemos al mundo, lo podamos hacer, que pongamos todo de nuestra voluntad para que este mensaje pueda llegar al mundo y más personas que están engañadas puedan salir de ese engaño, que ese es el objetivo, que Dios nos ayude cada día a caminar con Él, porque la cosa no es fácil y lo que se viene es aún más difícil, pero estando con Cristo podemos lograr cada uno de los objetivos que nos propongamos. Que Dios nos bendiga y que puedan pasar un feliz resto del día.